Mi esposo me dejó por alguien más joven que yo y no dije nada, solo firmé el divorcio, pero cuando me vio salir con alguien más hombre y con más dinero que él, intentó hacer mi vida imposible. Hasta que le hice lo mismo que él me hizo, pero esta vez nadie estaba ahí para recogerlo. Desde fuera, supongo que muchos pensaron que yo iba a hacer un escándalo. Que iba a llorar, a gritarle en la cara, o a tirarle las cosas por la ventana como en una de esas películas que tanto nos gustaban ver juntos mientras él aún me abrazaba como si yo fuera todo su mundo. Pero no. Cuando me lo dijo, cuando se sentó frente a mí en la cocina de la casa que habíamos decorado juntos y me lanzó con toda la tranquilidad del mundo ese "ya no me siento feliz contigo, conocí a alguien más, y es más joven. No es tu culpa, es solo que cambiaste", lo único que hice fue quedarme en silencio. Por dentro, sí, por dentro sentí que algo se me partía en 1000 pedazos, como si un cristal que había protegido mi dignidad durante todos esos años se hiciera trizas de golpe. Pero no dejé que él viera eso. No iba a regalarle también el espectáculo de mi dolor. Así que lo único que hice fue decirle que entendía, que firmaría el divorcio, y que no se molestara en dormir en el sofá esa noche. No hacía falta. Llevábamos 11 años de casados. 11 años en los que estuve cuando él fue despedido y se sentía como un fracasado. Cuando decidió que quería estudiar otra cosa a sus 35, cuando no teníamos dinero pero yo trabajaba 2 turnos para que él pudiera concentrarse en su nuevo comienzo. Fui yo la que organizó las reuniones familiares, la que cubría sus olvidos, la que atendía a su madre cuando él ni contestaba las llamadas. Yo estaba. Siempre. Y aún así, al final, fue demasiado fácil para él simplemente reemplazarme por una versión más joven de algo que él creía merecer. No era que yo no fuera suficiente. Era que él siempre sintió que tenía derecho a más. A más cuerpo, más novedad, más juventud, más sumisión. Recuerdo que después de que se fue, después de que firmé los papeles que él me mandó con un abogado barato, uno que apenas sabía pronunciar mi nombre, me quedé sola en la sala con ese silencio que pesa más que cualquier insulto. Y lo único que me preguntaba era si alguna vez me había amado de verdad, o si solo había estado conmigo porque le convenía. Porque era útil. Porque era fácil. Porque mientras yo resolvía todo, él podía andar por la vida creyéndose un hombre admirable. En esa etapa, ni siquiera tenía espacio para la rabia. Todo era confusión, culpa y silencio. Porque sí, aunque él me traicionó, durante semanas fui yo la que se sentía como si hubiera fallado. Como si hubiera sido demasiado. Demasiado intensa, demasiado mayor, demasiado exigente. A pesar de que en el fondo sabía que eso era mentira, su abandono había sido tan calculado, tan limpio, que me hizo pensar que tal vez él tenía razón. Tal vez yo me había vuelto una carga. Tal vez, al final del día, merecía que me cambiaran como quien cambia un carro que aún funciona pero ya no luce nuevo. Lo más irónico de todo fue que su familia me llamó para decirme que estaban decepcionados, pero no de él, sino de mí, por no haber peleado por el matrimonio. Su hermana, la misma que se negaba a venir a mi casa porque decía que siempre olía a velas fuertes, me dijo que tal vez yo había dejado de esforzarme y por eso él buscó consuelo en otra parte. Que los hombres a veces se confunden, pero una mujer de verdad no se rinde sin luchar. Yo me mordí la lengua para no contestarle lo que en realidad pensaba, que si él estaba confundido, lo estaría con los pantalones abajo. Pero no dije nada. No aún. Yo ya había decidido algo, no iba a defenderme, no iba a dar explicaciones, no iba a mendigar. Pero tampoco me iba a quedar donde me dejaron. Así que empecé a vivir mi duelo en privado. Me alejé de los lugares donde sabía que podían encontrarme, cambié de supermercado, empecé a tomar clases de yoga a las 5 de la mañana para no toparme con nadie conocido. Me fui quedando sola, no por decisión sino porque en cuanto dejas de ser la esposa de, también dejas de ser útil para muchos. Y con esa soledad aprendí cosas de mí que ni sabía que existían. Aprendí que no se muere una por estar sola, pero sí se pudre por seguir esperando que alguien regrese a salvarte. Así que un día, sin avisar, sin ninguna razón especial, simplemente me levanté, me vi al espejo y me dije, ya no más. No más disculpas por haber envejecido. No más mirar su Instagram para ver cómo se veía ella con su ropa de veinteañera y su piel sin arrugas. No más llorar en silencio porque él se llevó algo que yo misma ayudé a construir. Si se lo llevó,
también se llevó las cadenas. Y yo no tenía por qué seguir atada a alguien que me dejó sin mirar atrás. Así que ahí empezó algo. No fue una venganza aún, no fue un plan maestro. Fue apenas una semilla. Una voz que me dijo, tranquila. Él va a volver. Y cuando lo haga, no va a encontrar a la mujer que dejó. Va a encontrar a alguien que aprendió a no necesitarlo. Y eso, créeme, le va a doler más que cualquier golpe que yo pudiera darle. Lo que él no sabía es que yo no estaba muerta. Estaba esperando. Y cuando regresara, porque siempre regresan, iba a encontrar algo mucho peor que una ex con el corazón roto. Iba a encontrar a una mujer que ya no tenía espacio para su miseria. Una mujer dispuesta a hacerle sentir lo mismo que él me hizo sentir, que no valía la pena ser rescatado. Porque esta vez, cuando él se ahogara, nadie iba a tirar el salvavidas. Ni yo. Ni nadie. Actualización 1. Pasaron varios meses. No hubo un día exacto en el que todo cambiara de golpe, no fue como en las películas donde la protagonista se mira al espejo y de repente se transforma en otra persona. Lo mío fue más lento, más sucio, más real. Empezó una mañana cualquiera, mientras recogía una taza de café mal lavada que había dejado en el fregadero. Me miré las manos, vi las uñas descuidadas, la piel reseca, los ojos aún hinchados de haber llorado sin lágrimas la noche anterior, y pensé, no puedo seguir así. No porque quiera demostrarle algo a él, sino porque ya me cansé de sentirme menos. Me harté de hacerme chiquita para que otros pudieran caminar encima de mí sin tropezar. Fue ahí donde tomé una decisión simple pero firme, recuperar lo que me quitaron. Empezando por mí. Volví a caminar todas las mañanas. Al principio me costaba horrores salir de la cama. Tenía que obligarme, literalmente arrastrarme a ponerme los tenis y salir por ese vecindario donde cada esquina me recordaba algo de mi ex. El parque donde me propuso matrimonio, la cafetería donde solíamos discutir sobre qué cortinas comprar, la tienda donde compramos el árbol de Navidad del año que nos juramos no volver a pelear. Todo eso estaba ahí, vivo, como burlándose de mí. Pero, a la vez, empecé a darme cuenta de que esos lugares no me pertenecían solo a mí y a él. También eran míos. Y si alguna vez fui feliz en esos espacios, podía volver a hacerlo. Aunque ya no fuera con él. Poco a poco, sin decirle nada a nadie, empecé a cuidar de mí. Cambié de gimnasio, busqué a una entrenadora que me hablara como mujer y no como una clienta. Dejé las dietas imposibles que él me pedía seguir y me enfoqué en estar fuerte, no delgada. Aprendí a comer por mí, no para agradar a otro. Aprendí a disfrutar de mi cuerpo sin sentir que estaba compitiendo con una mujer 20 años menor. Y lo más importante, dejé de buscar validación. Empecé terapia, una vez por semana, con una mujer que no me hablaba como si yo fuera víctima de un drama de novela, sino como alguien que se había roto y que podía, con trabajo, reconstruirse. En uno de esos días de terapia, mientras hablábamos de las cosas que me había tragado por años solo para mantener la paz en mi matrimonio, mencioné algo que ni yo misma sabía que me dolía tanto. Que él me había hecho sentir invisible. Que cuando caminábamos por la calle, ya ni me tomaba de la mano. Que cuando hablaba con otros, siempre decía mi esposa como si yo fuera parte del mobiliario. Que el día en que se fue, no lo dijo llorando, no lo dijo con dudas, lo dijo con una convicción que me hizo sentir descartable. Como si él hubiera decidido hace tiempo que yo ya no era útil y solo estaba esperando el momento más cómodo para dejarme. Mi terapeuta me dijo una frase que no voy a olvidar, no fue tu edad. Fue su ego. Él no dejó de amarte por verte más vieja. Dejó de amarte porque tú dejaste de necesitarlo. Esa frase me hizo temblar por dentro. Porque era verdad. En algún punto, dejé de ser la mujer que le reía las bromas, que le cocinaba aunque estuviera muerta de cansancio, que se arreglaba aunque no tuviera ganas solo para que él me viera linda. Empecé a vivir para mí, sin saberlo, y eso fue lo que él no soportó. Porque cuando un hombre está acostumbrado a ser el centro, odia cuando tú empiezas a girar alrededor de tu propia vida. Así que sí, él se fue porque yo ya no era su sombra. Pero eso, lejos de ser una pérdida, fue el principio de mi recuperación. Pasaron algunos meses más y, casi sin darme cuenta, volví a reír de verdad.
No esa risa nerviosa con la que uno sobrevive, sino una risa profunda, honesta, de esas que te sacan lágrimas. Fue en el cumpleaños de una compañera del trabajo. Yo no iba a ir, me parecía ridículo ir a un bar con gente 10 años menor, pero me insistieron tanto que terminé yendo. Y ahí lo conocí. No fue como en las películas, tampoco. No hubo música lenta ni miradas cruzadas. Fue más bien una conversación casual, mientras yo intentaba evitar que un tipo borracho se me acercara por tercera vez. Él se me acercó y me preguntó si quería que fingiera ser mi pareja por 5 minutos. Yo me reí y le dije que no hacía falta, que podía defenderme sola, pero se quedó conmigo igual. Y hablamos. De cosas simples, de la vida, de libros, de política. Y no me miró como se mira a una conquista. Me miró como a alguien que tiene interés genuino por conocer a la persona detrás de la herida. Su nombre era Jordan. Y aunque al principio dudé, porque era demasiado amable, demasiado centrado, demasiado seguro de sí mismo, decidí darle una oportunidad. No porque quisiera reemplazar a nadie, sino porque sentía que era la primera vez en años que alguien me hablaba sin querer obtener algo a cambio. Con él no me sentí comparada, ni examinada, ni juzgada. Me sentí tranquila. Me sentí válida. Me sentí como yo. Durante varias semanas salimos sin que nadie lo supiera. No publiqué fotos, no se lo conté a mis amigas, no lo llevé a ningún lugar donde pudieran relacionarlo conmigo. Quería mantenerlo mío. Quería disfrutar de la sensación de ser deseada sin miedo, de que me invitaran a cenar sin esperar sexo después, de que me preguntaran cómo me sentía sin que eso fuera una antesala para un reproche. Y lo más raro fue que, en esa calma, descubrí que no había perdido mi capacidad de enamorarme. Solo había estado dormida. Lo que no sabía en ese momento era que todo eso iba a despertar la furia de alguien más. Porque aunque yo no lo estaba buscando, mi ex sí me estaba observando. Aunque yo no quería su atención, él ya empezaba a notar que yo ya no lloraba su ausencia. Y para alguien como él, eso era imperdonable. Porque nunca le dolió perderme. Le dolía que yo no lo necesitara. Y cuando se dio cuenta de que alguien más me estaba dando lo que él dejó de ofrecerme hace años, su orgullo empezó a sangrar. Pero todavía no se atrevía a mostrarlo. No todavía. Aunque ya lo sentía hervir por dentro. Y lo mejor de todo es que yo ya lo sabía. Sabía que tarde o temprano iba a volver, no por amor, sino por ego. Y cuando eso pasara, no iba a encontrar a la mujer que él abandonó. Iba a encontrar a otra. Una que ya no tenía espacio para su miseria. Actualización 2. Pasaron poco más de 4 meses desde que conocí a Jordan cuando mi ex finalmente dejó de observar desde lejos y decidió intervenir. Al principio fueron cosas sutiles, como esas que uno puede fácilmente ignorar o pasar por coincidencia. Me escribió una noche preguntando si por casualidad yo había guardado una chaqueta suya que creía haber dejado en el closet del cuarto de visitas. Le contesté que no, que todo lo suyo había sido empacado en cajas desde el primer mes de su ausencia y que, si había algo pendiente, lo podía buscar en su nueva casa. Su respuesta fue un seco ok, pero acompañado de un emoji de cara triste, como si ese gesto tuviera algún valor después de lo que hizo. No dije más. Me limité a borrar el mensaje y seguir con mi noche. No iba a entrar en su juego. Yo ya no estaba disponible para él. Sin embargo, con cada semana que pasaba, sus intentos se volvían más frecuentes. Me enviaba mensajes aparentemente inocentes sobre el buzón, sobre el seguro del auto, incluso sobre el gato de la vecina que antes cuidábamos los fines de semana. Pero todos esos temas podían resolverse sin necesidad de escribirme. Lo que él estaba haciendo era tantear el terreno. Medir si yo aún respondía. Y, lo más patético, era que lo hacía mientras fingía que su vida era perfecta. Sus redes sociales seguían llenas de fotos con su nueva pareja, esa mujer que se convirtió en su mejor elección apenas unas semanas después de haberme dejado. Pero las publicaciones no engañaban a nadie con ojos atentos. Yo podía ver la diferencia entre una sonrisa real y una sonrisa posada. Ella intentaba parecer relajada, libre, enamorada. Pero en sus ojos había algo que yo conocía bien, la duda de no saber si esa persona a tu lado realmente está contigo o solo está escapando de otra cosa.
Lo que mi ex no sabía era que ya había perdido el control sobre cómo me afectaban sus actos. Yo no le temía. No me ponía nerviosa cada vez que llegaba un mensaje suyo. Lo que sentía, en todo caso, era una mezcla entre lástima y desprecio. Lástima porque seguía actuando como si yo aún orbitara a su alrededor. Y desprecio porque incluso después de todo, aún creía que tenía algún poder sobre mí. Fue en una reunión con unas amigas, las pocas que se quedaron cuando él se fue, que me enteré de que había empezado a hablar mal de mí con gente conocida. Decía cosas como que yo estaba saliendo con un hombre por interés, que había cambiado apenas conocí una billetera más grande, y que probablemente era una fase pasajera, un capricho para llamar la atención. Una de ellas me contó que lo escuchó decir, textualmente, que yo no tenía el carácter para estar con alguien de ese nivel. Que en el fondo, yo solo me había vuelto una versión más elegante de mí misma para fingir que estaba bien. Y claro, no voy a negar que escuchar eso me dolió. No porque me importara lo que él pensara, sino porque sabía que ese tipo de comentarios estaban diseñados para hacerme sentir como una impostora. Como si mi felicidad no fuera auténtica. Como si solo estuviera actuando. Pero lo que él no entendía era que nadie finge durante meses una vida en paz. Que nadie puede sostener una risa sincera, un sueño reparador o un amor real si en el fondo sigue siendo infeliz. Él creía que yo estaba fingiendo mi renacer. Y eso, en su mundo de apariencias, era más fácil de aceptar que pensar que realmente me había superado. Fue poco después de eso que Jordan me propuso pasar el fin de semana en su casa de campo en Vermont. A diferencia de mi ex, que necesitaba anunciar cada plan con pompa para alimentar su ego, Jordan no presumía. No publicaba fotos. No vivía de likes. Me lo dijo en una frase simple mientras cenábamos, que le gustaría que viera el lugar donde encontraba calma, donde escribía, donde caminaba sin pensar en el reloj. Yo acepté. No por presumir, no para darle celos a nadie, sino porque quería seguir conociéndolo, porque estar con él me hacía bien. Y en ese viaje, entre las montañas, la chimenea encendida y las mañanas lentas con café caliente, confirmé algo que ya intuía, había salido del túnel. Ya no era esa mujer que sobrevivía a un abandono. Era alguien que estaba caminando hacia otra vida. Y esta vez, una vida mía. Pero fue justo después de ese viaje que mi ex cruzó la línea. Me llegó una notificación de un correo nuevo que no reconocí. Al abrirlo, vi que era de él. Usando otro nombre, fingiendo que era alguien interesado en una propiedad que Jordan había publicado en su firma de bienes raíces. Lo supe de inmediato porque reconocí su forma de escribir, su necesidad de sonar inteligente sin lograrlo, y la forma tan forzada en la que mencionaba ciertos detalles personales. Era él. Fingiendo interés en algo que no tenía nada que ver con su mundo. Era claro, estaba investigando. Ya no solo era curiosidad, ya no solo era ego herido. Era vigilancia. Era acoso pasivo. Era un intento patético por acercarse a mi vida a través de terceros. Respondí reenviando el correo a Jordan y explicándole la situación sin adornos. No quería esconder nada. Él lo leyó, frunció el ceño y me dijo que no me preocupara. Que estaba acostumbrado a tratar con gente así. Pero en su tono había algo que me hizo sentir protegida. No con lástima, sino con respaldo. Y eso, para mí, fue más poderoso que cualquier promesa. A partir de ese momento, entendí que la fase del silencio había terminado. Que mi ex no iba a aceptar mi felicidad como una pérdida digna. Que no sabía irse sin arrastrar. Y aunque yo no buscaba guerra, tampoco iba a permitir que destruyera lo que yo misma había reconstruido con tanto esfuerzo. Así que decidí empezar a prepararme. No para vengarme todavía. Sino para que, cuando él volviera a intentar hacerme la vida imposible, yo no solo tuviera con qué defenderme, sino con qué devolverle, en su propia medida, todo lo que él me hizo sentir. Porque una cosa era estar en paz. Y otra muy distinta, era seguir permitiendo que alguien que ya se fue siguiera ensuciando lo que yo estaba construyendo. Lo que aún no sabía era que esa oportunidad iba a llegar mucho más pronto de lo que pensaba. Y que él, con su arrogancia, iba a abrir la puerta de su propia caída sin que yo tuviera que tocarla. Actualización 3.
Pasaron apenas unas semanas desde aquel correo disfrazado cuando empecé a notar un patrón mucho más evidente. Ya no se trataba de esos mensajes esporádicos y llenos de excusas sin sentido, ahora era constante, casi diario. Un mensaje temprano por la mañana, otro entrada a la tarde, uno más cerca de la medianoche. Algunos tan ridículos como preguntarme si recordaba el nombre del detergente que usábamos cuando él se manchaba las camisas blancas en el trabajo, como si yo aún tuviera un inventario mental de sus necesidades. Otros más directos, insinuando que tal vez podíamos hablar como adultos o que le preocupaba que yo estuviera saliendo con alguien que, según él, no me conocía realmente. Pero lo que más me llamó la atención fue su repentina necesidad de prevenirme sobre ciertas personas, sobre todo cuando se refería a Jordan. Como si de alguna manera estuviera haciendo un esfuerzo por convencerme de que no era de fiar. Lo dijo tal cual una noche en un mensaje largo y lleno de pasivo-agresividad, que algunos hombres con dinero solo buscaban mujeres rotas para sentir que las podían arreglar. Ese fue su intento de convencerme de que Jordan solo estaba conmigo por ego. Yo me reí. Literalmente. Me reí con el celular en la mano como si estuviera viendo un mal chiste, porque en realidad quien había hecho eso durante años fue él. A partir de ese momento empecé a guardar todo. Capturas de pantalla, correos reenviados a mí misma, registros de llamadas que no contestaba pero que quedaban en la lista del teléfono. Sabía que algo se venía. Lo presentía. Porque conozco su ego, su necesidad de atención, su costumbre de no tolerar el silencio. A él no le molestaba haberme perdido, le dolía no ser el protagonista de mi historia. Y eso es algo que no perdona a alguien como él. En paralelo, comencé a recibir pequeños comentarios de personas que teníamos en común. Compañeros del viejo gimnasio, algunos conocidos del vecindario, incluso una excompañera de mi antiguo trabajo que todavía mantenía relación con él. Me contaban que hablaba de mí como si aún fuéramos parte de la misma vida. Que aseguraba que seguía preocupado por mí, como si yo fuera una adolescente incapaz de tomar decisiones. Que decía que lo nuestro no había terminado por completo, que yo estaba confundida y que lo iba a entender cuando el otro tipo se aburriera de mí. Incluso llegó a decir que yo aún lo amaba, que solo estaba dolida y por eso buscaba consuelo en otros brazos. Todo eso lo repetía con la certeza del que se cree víctima de una traición, cuando en realidad fue él quien se fue sin mirar atrás. Pero hubo un día que marcó el punto de quiebre, el instante exacto en que su acoso dejó de ser silencioso y empezó a convertirse en un asedio abierto. Fue en una pequeña celebración que organizó mi mejor amiga por su ascenso. Era un evento informal, en el patio de su casa, con amigos cercanos, música tranquila y comida casera. Jordan me acompañó, porque ya era parte de mi entorno, y todos lo recibieron con afecto. Estábamos charlando, yo con una copa de vino en la mano, cuando vi una figura en la acera del frente. Pensé que era una coincidencia, que tal vez pasaba por allí, pero no. Era él. De pie, como si esperara algo. Cuando me vio, se acercó sin dudar, saludó a los presentes como si no acabara de irrumpir una escena que no le pertenecía, y dijo que pasaba por ahí y escuchó música. Nadie le creyó. Mi amiga lo miró con incomodidad y Jordan se puso serio, pero no reaccionó. Solo me tomó de la cintura con firmeza, como diciendo no está sola. Él, sin invitarse del todo, se quedó ahí parado, preguntando si podía hablar conmigo un momento. Le dije que no era ni el lugar ni el momento. Se encogió de hombros y murmuró algo como bueno, tú sabrás. Después de ese episodio, su estrategia se volvió más agresiva. Empezó a aparecer en lugares donde solía verme antes, la tienda donde compro mis plantas, el parque donde camino algunos sábados, incluso el gimnasio al que me cambié cuando decidí cuidar de mí por dentro y por fuera. Siempre con la misma actitud, mirada casual, como si fuera una coincidencia. Pero yo sabía que no lo era. Empezó a escribirme cosas más personales, ya no sobre el pasado, sino sobre el presente. Comentarios sobre mi ropa, sobre las fotos que compartía en redes, sobre los lugares que visitaba. Se sentía observado. Y lo estaba. Me tenía vigilada. El tipo que se fue sin mirar atrás ahora estaba obsesionado con todo lo que yo era sin él. Jordan me preguntó en varias ocasiones si quería que lo denunciáramos. Me dijo que tenía amigos abogados, que podía gestionarlo todo para obtener una orden de restricción si lo deseaba. Yo lo consideré.
No porque tuviera miedo, sino porque empezaba a sentir que me robaban algo que tanto me había costado, mi paz. Pero decidí esperar. Porque aún no había llegado el momento. Aún no era tiempo de actuar. Lo que él no sabía era que yo no iba a detenerme en defensa propia. Esta vez, no iba a correr a esconderme como antes. Esta vez, iba a hacerlo sentir tan insignificante como él me hizo sentir a mí cuando cerró la puerta de casa y se fue a rehacer su vida como si yo fuera un papel más que se puede archivar y olvidar. Yo no quería solo protegerme. Quería que le doliera. Que sintiera en carne propia ese vacío que dejó en mí y que, por primera vez en su vida, entendiera lo que es vivir sabiendo que perdiste algo que no volverás a recuperar. Porque yo ya no era esa mujer a la que podía manipular. Ahora era otra. Y esa nueva versión mía no perdonaba. Solo esperaba. Y cuando actuaba, lo hacía sin compasión. Actualización 4. Casi medio año después de su primera aparición forzada, mi ex seguía alimentando su obsesión como un perro herido que no sabe si atacar o mendigar. Lo más perturbador era cómo intentaba disfrazar todo de preocupación, como si su repentino interés en mi bienestar fuera auténtico. Como si la versión de sí mismo que abandonó mi vida sin ningún remordimiento jamás hubiera existido. Era evidente que ya no se trataba de querer volver. No. Lo suyo era más turbio, necesitaba sentirse importante, necesitaba pensar que todavía tenía algún tipo de control sobre mí, aunque fuera a través del conflicto. Lo que no sabía era que yo llevaba meses preparándome para el momento exacto en que él cruzara la línea final. Y ese momento llegó. Mi oportunidad no vino disfrazada de venganza. Llegó como una casualidad que se convirtió en mi escenario perfecto. Jordan, sin saberlo, me lo puso en bandeja de plata. Él estaba por cerrar una negociación con una firma inmobiliaria rival que había estado en declive por meses. Era una operación delicada, un movimiento que implicaba absorción de personal, reestructuración de cartera de clientes y nuevos manejos administrativos. Una de esas jugadas corporativas donde las emociones quedan fuera y todo se reduce a números, eficiencia y visión de largo plazo. Me comentó en la cocina, mientras desayunábamos un sábado cualquiera, que su empresa estaba interesada en un pequeño pero estratégico lote de propiedades que estaban siendo mal administradas por otra firma. Y ahí fue cuando todo encajó. El nombre de la empresa que él mencionó era la misma donde mi ex llevaba trabajando desde hacía unos meses. Lo supe porque una conocida en común me lo había dicho sin darse cuenta de la importancia que tendría para mí ese dato. En ese instante, sin mostrar nada en mi cara, lo supe, ese era el lugar. Ese era el escenario. Y yo ya tenía el guión escrito. Aproveché que Jordan valoraba mi opinión. Durante semanas lo escuché hablar del trato, de las reuniones, de los obstáculos. Y con cada palabra, iba acomodando las piezas sin tener que mover nada directamente. Me limité a hacer preguntas, sugerencias sutiles, comentarios aparentemente inocentes como «y esa empresa tiene buena reputación, ¿no sería mejor mirar con lupa sus últimos movimientos financieros? ¿Qué tal el personal? ¿Tienen conflictos internos?» Todo lo dije como quien no tiene ningún interés. Pero cada duda que sembraba lo hacía revisar más profundo. Y así, sin mover un dedo visible, provoqué que se reuniera con algunos empleados de bajo perfil que trabajaban allí. Uno de ellos filtró información que afectaba directamente la imagen de liderazgo de su equipo comercial. Y adivina quién estaba al frente de ese equipo. Exacto. Él. Lo mejor fue que no tuve que mentir. Solo hice que otros vieran lo que él siempre fue, un hombre que se escondía detrás de discursos vacíos, que vendía promesas que no podía cumplir, y que usaba su encanto para tapar su incompetencia. En menos de 2 semanas, el informe interno de evaluación lo dejó en evidencia. Su área era la más desorganizada, con problemas de facturación, retrasos en entregas y quejas por mal manejo de clientes antiguos. No tardaron en presionarlo. Jordan nunca supo la conexión real. Solo me comentó una noche que uno de los supervisores había tenido un bajón, que estaban considerando hacer ajustes. Yo no dije nada. Solo asentí con la cabeza mientras le servía una copa de vino. Unos días después, supe que lo habían degradado de puesto. Nada oficial, claro. Lo movieron provisionalmente a un área de soporte mientras reorganizaban el equipo. En el mundo corporativo,
Eso es un despido lento y humillante. Ya no tenía personal a su cargo. Ya no tomaba decisiones. Y lo más irónico era que ni siquiera sabía por qué estaba ocurriendo. No podía señalarme. No podía probar nada. Él pensaba que era el sistema, que eran sus compañeros, que eran las circunstancias. Nunca imaginó que yo, en silencio, había empujado las fichas para que cayera de a poco, sin testigos, sin ruido. Exactamente como él me dejó. Solo que esta vez, cuando tocara fondo, no habría nadie esperándolo con una taza de café ni con palabras de consuelo. Esta vez, el vacío sí iba a tragarlo entero. No tardó en buscarme de nuevo. Esta vez no fue para preguntar por cosas del pasado. Fue directo. Me escribió un mensaje largo, lleno de frases torpes, como si no supiera bien qué quería decir. Empezó con un sé que las cosas han estado raras entre nosotros, como si alguna vez hubieran estado bien desde que se fue. Luego dijo que extrañaba tener a alguien que creyera en él, y que a veces uno necesita perder todo para darse cuenta de lo que importa. Me quedé viendo la pantalla con una mezcla de risa y asco. Ahora sí. Ahora sí sentía lo mismo que yo cuando me dejó sentada sola en nuestra sala, preguntándome en qué momento dejé de ser suficiente. Pero yo no le respondí. No le di ni una línea. Solo le clavé el visto. Quería que sintiera lo que significa hablarle al silencio. Días más tarde, empezó a dejarme mensajes de voz. Uno tras otro. Algunos llenos de culpa, otros de rabia. Me decía que había escuchado que estaba metida en todo lo que pasaba en su empresa, que seguramente yo había hablado mal de él con alguien, que no podía creer que le hiciera eso. Me acusaba sin pruebas, sin lógica. Estaba desesperado. Y mientras él se descomponía emocionalmente, yo no hice nada más que esperar. Porque aún no había terminado. Aún faltaba una última pieza. Faltaba que él entendiera que ya no se trataba de trabajo, de ego, ni siquiera de amor. Faltaba que comprendiera que su caída no fue culpa de nadie más que de él mismo. Y que cuando alguien decide enterrar a otra persona, tiene que asegurarse de no dejar la pala a la vista. Porque si lo hace, puede que esa persona regrese, y no lo haga para abrazarte, sino para cavar tu tumba con tus propias herramientas. Actualización final. Habían pasado casi 2 años desde la tarde en que él se sentó frente a mí en nuestra vieja cocina y me dijo que se iba con otra. 2 años exactos desde que firmé el divorcio sin derramar una lágrima delante suyo, sin armar escenas, sin rogarle que se quedara. En ese tiempo, construí desde el suelo algo que no solo parecía una nueva vida, sino una versión de mí que ya no recordaba que existía. No fue fácil. No fue rápido. Pero lo logré. Y lo más irónico fue que mientras yo me reencontraba con la calma, él se iba descomponiendo. Y cuando finalmente cayó, no hubo nadie, absolutamente nadie, que se agachara a recogerlo. La última vez que lo vi fue en un evento profesional al que no tenía planeado asistir. Jordan me había pedido que lo acompañara, más como gesto simbólico que por obligación. Era una gala benéfica, de esas en donde la gente se viste para fingir que le importa algo más que el dinero. Yo no tenía muchas ganas de ir, pero acepté porque sabía que para él era importante. Lo curioso fue que, al llegar, entre toda esa gente arreglada y las luces suaves, lo vi. Estaba solo. Más delgado. Con la mirada perdida. No tenía el porte altivo de antes ni esa arrogancia con la que solía presentarse como el hombre que siempre sabía qué decir. Estaba encorvado, como si el peso de los meses le hubiera ido doblando la espalda de a poco. Me vio, y fue como si todo a su alrededor se desvaneciera. Se quedó mirándome con una expresión que no sabría describir. No era solo tristeza. Era derrota. Era esa clase de mirada que tienen los que por fin entienden que no hay regreso posible. Caminó hacia mí, despacio, casi con torpeza. Jordan lo vio, pero no dijo nada. Me tomó suavemente de la mano como quien respalda, pero sin invadir. Mi ex se detuvo a menos de 1 metro y me dijo que necesitaba hablar conmigo. No le contesté. Solo lo miré, esperando que entendiera que no tenía derecho a pedirme nada. Y aún así, empezó a hablar. Dijo que había cometido muchos errores, que no esperaba que lo perdonara,
pero que tenía que decirme que yo había sido lo mejor que le había pasado. Lo dijo con la voz quebrada, mirando al suelo. Me contó que su relación con aquella mujer había terminado hacía meses, que ella lo dejó porque no era lo que esperaba, que perdió su lugar en la empresa. Que su madre había dejado de hablarle después de enterarse de cómo me había tratado, y que últimamente se sentía como si todo lo que tocaba se volviera ceniza. Fue ahí cuando lo entendí todo. No había venido por amor. No estaba ahí por mí. Estaba ahí por él mismo. Porque ya no le quedaba nadie a quien acudir. Porque en su caída, se le habían cerrado todas las puertas y, en su mente, aún quedaba la mía. Pensó que, tal vez, aún podía encontrar algo de consuelo en mí. Qué trágica manera de entender la vida. Le respondí con calma. Sin odio. Sin rabia. Le dije que no tenía nada que ofrecerle. Que su momento conmigo había pasado. Que yo no era su refugio. Que cuando me destruyó, eligió hacerlo sin mirar atrás, y que ahora ese mismo vacío era el que él debía habitar. No hubo insultos. No hubo reproches. Solo le di exactamente lo que él me dio cuando decidió irse, indiferencia. Y esa fue la peor condena. Porque a alguien como él no lo destruye el desprecio, sino el silencio. Esa misma noche, lo vi salir solo del lugar. Nadie se acercó a despedirlo. Nadie lo abrazó. Nadie lo detuvo. Caminó por ese salón como una sombra, como un fantasma que alguna vez fue alguien. Y yo, por primera vez, no sentí nada. Ni tristeza, ni enojo, ni alivio. Solo vacío. El tipo de vacío que queda cuando limpias una herida vieja y ves que ya no hay nada infectado. Solo piel nueva. Solo cicatriz. Después de eso, desapareció. Dejé de recibir mensajes, llamadas, correos absurdos. Como si al escucharme decirle en persona que ya no tenía cabida en mi vida, hubiera entendido por fin que el capítulo estaba cerrado. Me enteré por terceros que se mudó de ciudad. Que intentó empezar de nuevo. Pero todo lo que tocaba parecía colapsar. Había quemado tantos puentes que ya no tenía dónde apoyarse. Y cuando uno vive creyendo que siempre habrá alguien que lo salve, el peor castigo es quedarse completamente solo. Su familia ya no le hablaba, sus amigos, los pocos que alguna vez tuvo, se distanciaron, y su nombre, en el mundo profesional, se había vuelto sinónimo de caos. Jordan y yo seguimos adelante. No porque él me haya rescatado, sino porque me acompañó mientras yo misma aprendía a salir del hueco donde me habían enterrado. Él no me salvó. Me sostuvo. Y eso fue lo que más valoré. Con el tiempo, incluso hablamos de mudarnos juntos. No por impulso, sino porque ambos sabíamos que lo que teníamos no era una necesidad desesperada, sino una elección consciente. Estar juntos no era llenar un vacío. Era compartir la plenitud. A veces, cuando camino sola por la ciudad y paso frente a algún restaurante donde solíamos ir mi ex y yo, me vienen a la mente fragmentos de todo lo que fui. No me da nostalgia. Me da perspectiva. Me acuerdo de cómo me miraba como si yo fuera parte de su propiedad, como si mi amor fuera una obligación en lugar de un regalo. Me acuerdo de cómo me culpó por envejecer, por cambiar, por no seguir siendo la mujer que él conoció a los 20 y tantos. Y entonces, sonrío. Porque ahora entiendo que no fui yo quien dejó de ser suficiente. Fue él quien nunca supo qué hacer con una mujer que crecía. Y como no pudo crecer conmigo, prefirió huir. Lo que nunca imaginó fue que en esa huida, me dio la libertad que yo necesitaba para convertirme en todo lo que él nunca podría alcanzar. Y al final, su caída fue tan silenciosa como su despedida. Solo que esta vez, cuando se quebró, no había una esposa amorosa que lo ayudara a levantarse. No había un abrazo, una segunda oportunidad, una casa cálida a la que volver. Esta vez, cuando tocó fondo, el silencio fue absoluto. Porque cuando destruyes a alguien y asumes que siempre va a estar ahí para recogerte, lo único que mereces es darte cuenta de que ahora nadie va a tocar tu puerta. Nadie. Porque esa mujer que dejaste atrás ya no existe. Y la que está de pie ahora no tiene ningún interés en mirar hacia atrás.